Pero aquí en el 12 va a hablar con el rey de Israel, con Sedequías. Al rey Sedequías le di el mismo mensaje y además le dije: si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo, tal como Dios lo ha dicho. Si no lo hacen, morirán a causa de la guerra, el hambre o la enfermedad. Sería una locura no obedecer a Dios. Miren, tremendo. Ya Dios ya había dicho: se van para Babilonia. Y de nada sirve que pelees, que refunfuñes, y Señor, ayúdame. No. O sea, tenés que pagar un tiempo para arrepentimiento, me imagino. Hasta que uno no está en una situación difícil, a veces uno es tan necio, y yo me incluyo. A veces uno solo por las malas entiende. Hasta que ya está bien metido en el problema, o está a punto de muerte, o está en una situación donde uno dice: híjole, de veras. O sea, ahí es donde vuelve uno en sí, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Hasta que ya está comiendo con los cerdos, por no decir otra cosa, que ya ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Hasta que uno está ya topado al cerco, hasta ahí reacciona y dice: bueno, realmente era mejor estar allá en Jerusalén, era mejor no haberme ido en pos de otros dioses o de haberme apartado del Señor. Pero el Señor te deja hasta que llegues, hasta que topes, hasta que llegues a ese lugar, ¿verdad? Y no hay vuelta atrás, porque Él ya dio la orden. Entonces, no esperemos llegar a ese lugar, no esperemos llegar hasta ese momento donde se colma la paciencia de Dios y dice: bueno, no, te vas para allá. Continuamos y estamos siempre en el 27. Siempre hay reprimendas y castigos merecidos, y viviéndolos uno aprende a vivir y no lo vuelve a hacer. Vamos al versículo 21. Dice así: cuando el rey de Babilonia se llevó preso al rey Joaquín y a la gente importante del país, no se llevó todo lo que había de valor en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Dejó las columnas, el tanque para el agua, las bases y otros artículos de valor. Pero el Dios Todopoderoso les advierte que todos estos objetos serán llevados a Babilonia. Así quedarán hasta que Dios decida que serán traídos de nuevo a Jerusalén. En otra versión dice de que Dios los visitará, ¿verdad? Así dice en la otra versión: hasta que Dios los visite. Miren, aquí hay una palabra de esperanza. Dios, como buen padre, sí castiga, ¿verdad? Sí tiene que reprender al hijo, pero le da una esperanza. Pero al final le dice: mira, pero ahí estén, ahí tomen el castigo, tomen la reprimenda, que yo los voy a visitar, yo voy a llegar, los voy a hacer volver otra vez a ustedes. Entonces, siempre hay una palabra de esperanza de parte de Dios, de nuestro Dios. Él dice que su ira no es para siempre, dicen los salmos. La misericordia de Dios es mucho más grande que su ira, que su enojo. Al final, Dios va a visitar a su pueblo. Y hay que tener la esperanza cuando Dios levanta el castigo. Así, ¿se acuerdan, verdad? Como cuando yo me acuerdo que me portaba mal en primaria, ¿verdad? Y me mandaban del plantón, ahí al patio, ahí debajo del sol. Y yo
Ay, y a veces así con las manos así, ¿verdad? Así. Y yo ya no aguantaba y lloraba y le lloraba, ya maestro, ya profesor, ya no lo vuelvo a hacer, le decía. Ya no vuelvo a hablar y que no sé qué, y ahí estaba, hasta que bajaban las manos y tenía misericordia. El profesor, vaya con gente otra vez, pero ya no platique, me dice, ya no estoy platicando tanto, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Dios tiene misericordia. Un día te va a visitar, un día te va a visitar y tenés que tener la esperanza y tenés que tener el corazón listo y preparado para que Dios te visite. Para que cuando Él te visite, ya estés restaurado. Y digas, sí Señor, no lo vuelvo a hacer, no voy a volver a caer en eso. No me vas a tener que volver a castigar porque yo ya aprendí la lección. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Así es que tener la esperanza que si estás ahorita pasando un momento difícil en tu vida, Dios te va a visitar. Lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y decirle, Señor, perdóname, visítame y visítame luego, así como yo le decía al maestro. Ok, así termina el capítulo 28, ¿verdad? Con una palabra de esperanza. El 27 termina con una palabra de esperanza diciéndoles que el Señor los va a visitar, que allá va a estar con ellos, allá en Babilonia. Vamos al 28. Este es un capítulo un poco largo, lo vamos a leer todo. Así que síganme ustedes con su Biblia. 28:1 dice: había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Azur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban ahí, y me dijo: el Dios Todopoderoso afirma, voy a quitarle todo su poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi templo todos los objetos de valor y se los llevó a su país. Pero dentro de 2 años los traeré de vuelta a Jerusalén. También traeré de vuelta a Joaquín, hijo de Joacim, que era el rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que voy a acabar con el poder del rey de Babilonia. Lo voy a dejar ahorita hasta aquí. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de esa profecía? ¿Era verdad? ¿Era verdad o era mentira? Si alguien te viene a dar una palabra, ¿verdad?, que está a favor tuyo, muchas personas la toman, ¿verdad? Y dicen, hey, es cierto, amén, es cierto. Pero tú tenés que evaluar de dónde viene esa palabra, quién la está dando y cómo la está dando y por qué te la está dando. Vamos a seguir leyendo para que vean el desenlace de todo esto. Y vamos a tomar una lección de aquí también. Esa fue la profecía que dio este profeta Ananías. Y dice Jeremías: yo le contesté también en presencia de los sacerdotes y de todos los que allí estaban. Qué bien, Ananías. En otra versión dice amén, como afirmando, amén. Qué bien, Ananías. Quiera Dios hacer todo eso que ahora nos anuncias. Sería muy bueno que los babilonios devolvieran los utensilios del templo de Dios y que volvieran acá todos los que fueron llevados prisioneros a Babilonia. Pero antes escucha esto, y también ustedes, los que están aquí presentes. Los profetas que vivieron antes que nosotros anunciaron que habría guerra, hambre
y enfermedades en muchas naciones y en grandes reinos. Pero cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla de parte de Dios solo si se cumplen sus palabras. Voy a tomar aquí, me voy a quedar aquí. Miren ¿qué haces tú si ya Dios ya te dio una palabra, ya sabes que se cumplió la palabra, se fueron, ya creo que ya tenían como 4 años de que había empezado el cautiverio, ya se habían ido a Babilonia, y viene y salta este profeta, Ananías, y dice, no, dice, el Señor me ha dicho que en 2 años todos van a volver y se van a devolver y cita, porque se llevaron los utensilios y los vasos sagrados de la casa del Señor, como justificando, y por eso es que Dios nos va a regresar. En 2 años esto se va a terminar y Dios se va a arrepentir, como quien dice, de la palabra que había dicho, porque el Señor había dicho que iban a ser, ¿cuántos años? 70 años. Y llevaban como 6. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Si hay una palabra que ya dijo el Señor. Miren qué inteligente es Jeremías. Y esto nos va a servir a todos nosotros. ¿Qué es lo que hace Jeremías? ¿Qué es lo que hace Jeremías? ¿Cuál es el pensamiento? Imagínense, están viviendo ya una situación y aparece un profeta y dice, mira, no, dice el Señor, y refuta lo que el Señor había dicho, y dice que ya en 2 años se va a acabar esto. Hey, ¿y a ti cómo le respondo? ¿Qué hago? ¿Qué hubieras hecho tú? Miren la inteligencia de Jeremías. Jeremías lo que hace es, en primer lugar, hace lo correcto, se va a la palabra, le cita a los profetas. Mira, le digo, sí, amén, le digo, qué bueno lo que me estás diciendo, y ojalá que se cumpliera, porque lo que el hombre estaba hablando era una palabra de su carne, no venía de Dios. Y miren, ojo, cuidado con eso. Es muy peligroso decirle a una persona, dice el Señor esto. Puede ser que tú, que tal vez tu hermano, ¿verdad? O la persona a la que le estás dando la palabra esté viviendo una situación difícil, ¿verdad? O esté pasando un momento difícil, económico, de enfermedad, pero tú no puedes venir a decirle, dice el Señor esto, que en 3 días se va a sanar. O dice el Señor que en 90 días tu situación económica va a estar cambiada. Si Dios no te lo ha dicho, tenés que callarte. No lo tenés que decir. Porque es una palabra que viene de la carne, de tus sentimientos. Desgraciadamente yo he escuchado muchas palabras. 2 casos. Vi un caso de un pastor que le dijo a un comerciante que en 1 año él iba a abrir un montón de tiendas y que iba a prosperar, ¿verdad? 1 año le dijo. Pasó el año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no prosperó. Al contrario, para abajo se le fue el negocio, cerró. Entonces, ese hombre al que le dieron esa palabra, dejó de ir a la iglesia, se apartó, porque él puso su oído y su mirada, le puso la fe en la palabra que esa persona le había dado, y eso hizo que decayera su fe y se apartó, imagínense, se apartó del Señor. He oído otros casos donde le dicen, mira, en 3 meses tu vida va a cambiar, y no pasa. No, porque es palabra de carne. Quizás tú tenés buenas intenciones, ¿verdad? Lo que tal vez podés orar, mira, oremos para que tu vida cambie o para que tu situación cambie. Voy a interceder por ti,
pero nunca pongas palabras del Señor en tu boca que no te ha dicho. Eso es muy peligroso. Ni tampoco dependas tanto, digamos, de la profecía o de lo que un profeta te puede decir. Miren, yo a lo largo de todo el caminar aquí cristiano hemos conocido gente, hay personas que no caminan, no toman una decisión en la semana, sino van a consultarle a un profeta. Y esta semana, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer esto, pero es que no tenés el Espíritu Santo, no tenés la palabra. Tú también puedes escuchar la voz de Dios. No tienes que depender de una persona. Está bien cuando hay un momento así de confusión, preguntarle al Señor o pedir consejo. Pedir consejo. O un profeta que realmente ha sido comprobado que la palabra que él da se cumple. Ese sí es profeta. Pero alguien que solo te va a decir, mira, no, ya vas a ver, el Señor dice que te vas a sanar, o el Señor dice que va a cambiar, que vas a obtener ese carro, que no sé qué, no. La casa que ellos, el apartamento que ellos tuvieron, yo creo que, o sea, ustedes oraron y le creyeron en la palabra que Dios les había dado. Pero se fueron dando las cosas y va prosperando. Cuando tú ves que va prosperando, ahí sí, mira, creerle. Pero no puedes creer cualquier palabra que alguien te da. Y Jeremías inteligentemente lo que hizo se fue a citar la palabra. Le dijo, mira, ¿qué dicen los profetas anteriores? ¿Qué es lo que han anunciado los profetas anteriores? Todos los profetas anteriores han anunciado hambre, pestilencia, guerra, que va a suceder todo esto. Yo me estoy refiriendo a la palabra que ya fue dada. Así es que Dios no ha cambiado su voluntad. Eso es lo que le dice Jeremías. Cita la palabra del Señor. Y de ahí él se apega a la Escritura y a la voluntad de Dios. Todo tiene que estar en la voluntad y en el principio de Dios. Si no ha habido un arrepentimiento, Dios no va a cambiar su voluntad. Dios solo podría cambiar su voluntad, así como lo hizo con el rey, con Sedequías, que cambió el diagnóstico, ¿verdad? Que iba a morir, le cambió porque hubo arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, Dios no va a cambiar su voluntad. La palabra que Dios ha dado se va a ir cumpliendo. Y la ley de la siembra y la cosecha se va a dar. Y Jeremías le cita, mira, pero esto que estás diciendo no va a suceder, no va a pasar. Dios no ha hablado y tampoco la Escritura dice que esto no va a suceder así. Él se apegó a la Escritura y definió que el mensaje que estaba dando Ananías era de carne. Era un mensaje que venía de su corazón, de su carne, de sus sentimientos. Sigamos leyendo. Sigamos adelante. Miren lo que pasó. En el 10. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que llevaba yo en el cuello, el cual representaba el poder de Babilonia, y lo hizo pedazos. Y dijo delante de todos: esto es lo que Dios ha declarado. Dentro de 2 años haré pedazos el poder del rey de Babilonia y no volverá a dominar a las naciones. Yo me retiré de ahí, pero algunos días después Dios me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte a Ananías lo siguiente: tú has hecho pedazos un yugo de madera, pero ahora voy a cambiarlo por uno de hierro. Yo soy el Dios Todopoderoso y voy a darle al rey de Babilonia un poder extraordinario. Ahora va a dominar a todas estas naciones y las hará sus esclavas. Hasta las bestias del campo estarán bajo su dominio. Entonces yo le dije a Ananías: ahora escúchame tú, señor profeta. Tú estás haciendo que este pueblo crea en una mentira
pues Dios nunca te envió a hablarles. Lo que Dios ha declarado es que va a destruirte por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Por eso, antes que termine el año, morirás. Y así sucedió. En el mes de Etanim de ese mismo año, el profeta Ananías murió. Tremendo, miren. Miren, y el problema cuando uno empieza, y miren, no lo veamos solo a nivel de profetas. O sea, ahora también hay un montón de palabras. O sea, hay un montón de gente que te está hablando de cosas que no van a venir o que no van a suceder en tu vida. O sea, el deseo de mí es que todos prosperen, ¿verdad? Pero yo no puedo decirte así, dice el Señor, que te va a prosperar, ya. Y que viene algo nuevo para tu vida. Solo para ganar tu corazón. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Si el Señor no me lo ha dicho, no. Y puede haber, y miren, hoy hay muchas palabras que solo es para motivarte, para animarte, ¿verdad? Pero poco se habla de arrepentimiento, que es la base realmente del cambio. O sea, todos queremos que nos hablen de un evangelio fácil, pero nadie nos habla de cargar la cruz de Cristo y de hacer cambios radicales en nuestra vida, que eso nos va a traer una mejor vida también. Que esa es la fortaleza, ¿verdad? Ese es el cambio radical en tu vida. Eso es lo que sí realmente va a traer transformación en tu vida y te va a traer prosperidad. Entonces, tú tienes que estar atento. Hay un montón también de sectas y de corrientes que están saliendo en este tiempo, que lo que van a hacer es engañarte y traer mentira a tu vida, así como lo dijo el profeta. Lo que has hecho es traer mentira al pueblo de Dios, y eso trae rebelión. ¿Por qué trae rebelión? Porque al no cumplirse la palabra, al no pasar lo que te fue anunciado o lo que está pasando, lo que te están anunciando, al final lo que trae es rebelión en tu corazón. Bueno, Dios no me ama, Dios no me cumplió, o no pasó esto. Hay corrientes que ahora te van a desvirtuar y te van a sacar de que veas a Cristo como Señor, a Cristo como tu Salvador. Puede ser que se esté vendiendo un evangelio muy fácil, y no es por ahí. Y eso lo que va a traer es rebelión a tu vida. Tú tienes que ver la palabra completa. Y miren, les voy a dar así un ejemplo, pero que incluso nosotros hemos caído en eso, y está aquí mismo en Jeremías. Fíjense lo que ha sucedido. Van a ser 70 años y vamos a ir a una palabra muy conocida por nosotros, que está en el siguiente capítulo, y vamos a ir a Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Yo creo que hasta de memoria nos la podemos, ¿verdad? Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. En otras versiones dice que yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes, y voy a cumplir los propósitos que hay para ustedes. O sea, nosotros nos quedamos con, chivo, Dios tiene buenos planes para mí. O sea, Dios tiene planes grandes para mi vida, planes de bien y no de mal. Pero miren, lean el versículo anterior. El 10. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé.
y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¡Vale! Pero todos queremos oír solo el 11. Y estamos acostumbrados a oír solo el 11. Hemos sacado del contexto las escrituras. Fácil es que te dé una palabra. Mira, no, Dios tiene planes de bien y de bendición. Pero lo que no te dije es que, mira, pero vas a pasar 70 años antes en Babilonia. Eso no lo queremos vivir. Entonces no saquemos de contexto las escrituras. Leamos todo. O sea, darte una palabra, ay, que Dios te ama y que el Señor va a restaurarte y un montón de cosas. Pero sí, pero previo ¿a qué? Pero antes, es que Dios no es tonto. Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no se le puede burlar. O sea, Dios no se chupa el dedo. O sea, sí, tengo planes de bien, pero en los planes de bien, ¿por qué no decimos? En los planes de bien está que el Señor me castigue. Claro. ¿Cómo lo hacía mi mamá? No, hijo, te voy a corregir, porque si no, te vas a crecer torcido, me decía. Y agarraba el cincho y me pegaba. Te tengo que corregir, porque si no, si te permito esto, me decía, vas a ser un mal hijo, no vas a ser un buen hombre. Así que tengo que corregir. Mi mamá tenía planes de bien conmigo. Entonces gozate si el Señor tiene que reprenderte. Porque Él no va a pasar por alto algo. Dios es justo. Dios es justo con los no cristianos y con los cristianos. Pero solo queremos que Dios nos ayude a los cristianos y hacer fechoría y media, injusticia y portarnos mal, y que Dios nos respalde. Ay, los demás, a los que le estamos haciendo el daño, no también es Dios para ellos. Y peor cuando tu jefe es cristiano también y va a una iglesia. Y vos estás en contra de él. ¿No son los dos hijos del mismo padre? Miren, no saquemos de contexto la escritura. Hay que saber de dónde viene realmente la palabra. Y miren, y yo no es que esté en contra de esto del Facebook, porque miren, el Facebook es una lluvia de versículos. Y si ustedes ven, es una lluvia de versículos solo de bendición, solo de buenas noticias, solo de cosas buenas. Ese versículo, híjole, está bien repasado, pero no leen lo que está antes. En el Facebook solo todos quieren aparentar una vida exitosa, ¿verdad? Los mejores lugares, las mejores caras, las mejores fotos, ¿verdad? Yo tomando sorbete, yo aquí dando la lluvia, yo aquí con mi carro, ¿sí? Pero no muestra la vida realmente real. El Facebook es irreal, ¿verdad? Los amigos, los 1000 amigos que tenés, no son tus amigos realmente. Te lo tengo que decir, perdóname. ¿Verdad? Son un chiste eso. Esos amigos del Facebook. Los que te dan like tampoco. No creas que cuando te vean allá afuera te van a ayudar los que te dieron like. No. Ni cuando estés en una necesidad. Entonces, miren, Dios no puede ser burlado. Y tú tenés que ceñirte a la palabra. Tenés que irte a la palabra, a buscar la palabra y ver todo el contexto de lo que Dios te quiere hablar. No saquemos de contexto las palabras de Dios, porque eso puede traer confusión. Puede traer confusión incluso al mismo pueblo, a ti como hijo. Dios es un padre, y si tú te estás portando mal, Dios te va a dar un castigo. Y tenés que aceptarlo porque es parte de la corrección de Dios. Y no a toda palabra le tenés que decir amén, sí, sí.
Porque tenés que probar de dónde viene esa palabra. No vaya a ser que cause rebeldía en ti, ¿verdad? O pongas tu esperanza en hombres y no ponerla en Dios, que es donde Él quiere que te enfoques, que es a Él a quien debemos de buscar y seguir. Voy a finalizar con esto, miren. Hay tantas cosas, ¿verdad? Y un día pues vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? De estas corrientes que hay ahorita en el mundo que te pueden confundir, donde Cristo no es el Señor, no es el Salvador, ¿verdad? Donde hay tanta corriente de confusión, pero tú tenés que ceñirte a la palabra. Ahora, el Señor habló de yugos. Bueno, y voy a terminar, creo que no terminé, ¿verdad? Esta parte. Sí, ya le puso el yugo de hierro. Entonces, fíjense que en una palabra dice que los yugos pueden ser podridos a causa de la unción, pero pueden ser podridos los de madera, pero los de hierro ya no. El de hierro ya es un sometimiento aún mayor. Y cuando uno se vuelve obstinado con el Señor diciendo, no, es que Dios no va a hacer eso, Dios no me puede castigar, Dios no me va a tocar, entonces lo que está buscando es que caiga un yugo de hierro sobre tu vida, aún más pesado, un sometimiento aún mayor sobre el rey que tú al final estás sirviendo, comenzaste a servir. Y viene un tiempo difícil para tu vida. Ahora, miren, el pueblo de Israel vivió el yugo de Babilonia, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor, y pasaron 70 años, creo que fueron menos, fíjense. De hecho, ahí la cuenta, a mí me salen 62, pero como la Biblia habla de 70, como un largo periodo, ¿verdad? 70 años es un largo periodo. Pero así, haciendo matemáticamente el cálculo, fueron 62 años los que pasaron en cautiverio. Y Dios visitó a su pueblo. Si ustedes ven, Daniel prevaleció en ese reinado y pasó tres gobiernos, ¿verdad? Pasó Daniel reinando en Babilonia. Y si ustedes leen el versículo anterior del 10, el 8, todo eso hablaba de que hagan allá ustedes, prepárense porque la paz de ese pueblo va a ser su paz. Esa es la palabra que le decía a Daniel y de donde él la tomó. Ahora, pero yo te quiero hablar antes de que terminemos, pero Jesús habla también de un yugo, ¿se acuerdan? A eso vamos, con eso vamos a terminar. Y vamos a ir a Mateo en el capítulo 11. Con esto vamos a finalizar. Dice el Señor en Mateo 11, 29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Ahí dice, en otra versión dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor lo que quiere es que cambiemos el yugo. Quítate el yugo del mundo, quítate el yugo que te ofrece el mundo. Y porque es un yugo de esclavitud, es un yugo de dolor, es un yugo de temor, es un yugo que te somete a la fuerza, ¿verdad? Y lo que te ofrece el Señor es que lleves con Él el yugo, que con Él, que te sometas a Él, pero por amor. Y dice que en vez de temor, en vez de angustia, en vez de dolor, en vez de pobreza, porque el yugo del mundo, el yugo que te lleva a Babilonia, finalmente
te destruye y te esclaviza y te lleva a pobreza, ¿verdad? Sea cual sea el yugo en el que te estés metiendo, ¿verdad? Que esté apartado de Dios, ese yugo te va a llevar a esclavitud tarde o temprano y te va a llevar a vivir una Babilonia, un lugar de sufrimiento, un lugar de destrucción, donde puedas perder tu hogar, donde vas a perder tus cosas, donde vas a perder incluso hasta tu vida, puedes perder tu vida. Si tú estás en ese yugo, ¿verdad?, del mundo que te va a llevar a Babilonia, el Señor esta mañana te ofrece que te sometas al yugo que Él te da, que te sometas pero por amor, por misericordia. Y dice que la carga, el estar aliado con Él, en alianza con Él, con el yugo del Señor, sirviéndole no al rey de Babilonia, sino que sirviéndole al Rey y Señor Jesucristo, ese yugo te va a traer paz, te va a traer ligereza en tu vida, e incluso vas a poder descargar tus cargas sobre Él y ni vas a sentir que estás cargando un yugo. Eso es lo que ofrece el Señor a tu vida esta mañana. Entonces, ¿qué yugo vas a preferir llevar? ¿Con quién vas a querer estar sometido? Si sometido con el Rey de misericordia, de amor, que al final ni vas a sentir la carga de servirle, de amarlo, de cumplir sus mandamientos, o con el otro rey, el rey de Babilonia, que al final va a traer dolor, esclavitud, pobreza, separación, desolación. Entonces, esta mañana es para eso. Esta mañana cierra tus ojos a esta hora y medita. Y dile: Señor, ¿a dónde estoy? Señor, muéstrame qué yugo hay en mi vida esta mañana. Yo quiero que pienses esta mañana qué yugo estás viviendo y hacia dónde va tu vida. Mírate a ti, si estás llevando el yugo de Cristo, si Cristo está a la par tuya, qué bueno. Si tú estás caminando con el yugo de Cristo, a la par con Cristo, qué bueno, porque te va a traer descanso y te va a traer paz. Pero si miras que con la persona, con la vida, con lo que tú estás haciendo, ese yugo te trae angustia, te trae dolor, incertidumbre, no te da paz en tu corazón, entonces puedo decirte que ese yugo no es el de Cristo, y ese yugo te está llevando hacia Babilonia, a un lugar de desolación, a un lugar de tristeza y de pobreza. Por lo tanto, esta mañana vamos a tener la oportunidad hoy de arrepentirnos y decirle: Señor, cambia mi vida. Señor, me arrepiento. Si estoy yendo por un rumbo, Señor, que me lleva hacia Babilonia, Señor, esta mañana yo renuncio y me quito ese yugo y tomo tu yugo, Señor. Yo quiero servirte a ti. Quiero estar en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás hablando a cada uno de nosotros. Si tú no te has arrepentido, es por demás que yo te dé palabra y te diga que tu vida va a prosperar, que tu vida va a cambiar, porque no va a ser así. Si no hay arrepentimiento genuino en tu corazón, si tú no estás dando muestras de un arrepentimiento, de que estás buscando al Señor, que estás buscando su presencia y estás dando frutos de arrepentimiento, tú vas rumbo a Babilonia. Señor, esta mañana nos arrepentimos, Dios. Señor, cambia el rumbo de mi vida.
Este día, Dios, me quito todo yugo, Señor, del mundo, de personas, de cosas, Señor, y decido tomar el yugo contigo, mi Dios. Espíritu Santo, te pido que traigas paz, que traigas descanso a mi vida, Dios, y que en ti, contigo, mi Señor, mi vida va a prosperar. Llévame, Señor, a la ciudad santa, Señor. Llévame a lugares de paz, de descanso, Señor, donde yo pueda gozarme contigo, sabiendo de que te sirvo y estoy reinando contigo, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es reveladora y que siempre es verdadera y que desata, Señor, cualquier mentira y establece tu verdad en mi vida, Dios. Te doy gracias. Prospera mi vida en tu voluntad.